Un saludo muy cordial y afectuoso a la plenaria de la Cámara, a los señores ministros, a la señora canciller, a la fuerza pública, a todos quienes nos acompañan. Con la venia de la plenaria, quisiera, antes de hacer 2 o 3 intervenciones, quisiera, presidente, que se nos permitiera mostrar un video resumen que trae la intervención humanitaria que se ha hecho, presidente. Adelante, señor defensor. Incertidumbre, dolor, desintegración familiar. Esas son apenas algunas consecuencias de los desalojos, la expulsión y la deportación masiva de colombianos derivada del cierre fronterizo y el estado de excepción decretado por el gobierno de Venezuela, cuyas autoridades, bajo el amparo de la llamada Operación para la Liberación del Pueblo, OLP, han transgredido sistemáticamente durante los últimos días y semanas las normas que consagran el respeto a los derechos humanos. 1.555 personas oficialmente deportadas, 2.532 en 19 albergues improvisados para atender la más grave crisis humanitaria reciente en la frontera y 2.544 quejas formales ante la Defensoría del Pueblo por atropellos de la Guardia Bolivariana hacen parte del panorama estadístico que, más allá de ofrecer una dimensión sobre la emergencia, refleja el drama que afrontan niños, mujeres, ancianos y hombres trabajadores que fueron sacados por la fuerza o la intimidación de lo que creían era su territorio. Y el dolor que le da a uno es dejar todo su sacrificio que ha hecho, sus cosas, su casa. Y es que, a pesar de la Ley de Extranjería y Migración promulgada por la Asamblea Nacional el 27 de abril de 2004, la cual dispone un protocolo estricto para la deportación y expulsión de extranjeros mediante un proceso administrativo que incluye la notificación a la persona y su comparecencia en audiencia oral, las autoridades del vecino país han desconocido su propia normatividad y han actuado, de hecho, mediante conductas que adicionalmente vulneran los derechos fundamentales de cualquier ciudadano. Una muchacha que viene con su niña con fiebre, prácticamente le arrebatan la niña de las manos. Los procedimientos de desalojo realizados por la Guardia Bolivariana en distintos barrios de San Antonio del Táchira escasamente permitieron que los colombianos pudieran salir con lo que tenían puesto. Aquí están los pañales de él, está el televisorcito de mi mamá y aquí está la maletica con la ropita que él ya alcanzó a rescatar. Pero no bastaron las diligencias de desalojo, sino que vinieron las marcas en las casas de los colombianos, con una I de identificación, con una R para significar que habían sido revisadas y con una D para ordenar su demolición. Dentro de las 2.544 quejas recibidas por la Defensoría del Pueblo, reposan más de 200 registros por la destrucción de las viviendas. Aún así, los connacionales también debieron soportar largas horas de espera en filas interminables, a pleno sol y sin comida. No había dónde comprar un agua, no había dónde comprar un huevo, nada. Nos tenían encerrados, no podíamos salir, no nos vendían. Allá fue el mercal y solo le vendieron mercal a los venezolanos. Nosotros no teníamos derecho de nada. Como si fuera poco, algunos de los protagonistas de esta migración sin precedentes han sido literalmente ultrajados. En la Defensoría del Pueblo reposan 4 denuncias por abuso sexual. Me empezó a decir cosas, que yo era paraco, que yo era mentira. Luego se acercó atrás y me dijo una cosa al oído, me dijo, le voy a hacer algo que a mí me gusta. En virtud de la presión militar, miles de compatriotas han tenido que someterse a movilizaciones masivas por sectores como La Playita y Llano Jorge, además de las trochas y el río utilizados como puente, en el intento por recuperar algunas de las pertenencias abandonadas como resultado de la represión en territorio venezolano. Me sacaron de mi parcela, le pasaron la máquina, me botaron todo, regalaron todo lo que yo tenía y quedé sin nada. Se trata de momentos de gran dificultad, que para más de uno tienen el sello de la tragedia. Lamentablemente no fue atendido a tiempo y ahí están los resultados, muerte. De tal naturaleza son los efectos del cierre fronterizo, que hasta los familiares de compatriotas muertos por la falta de una atención oportuna al otro lado de la frontera deben acudir a los organismos humanitarios como única fórmula para recuperar los restos de sus seres queridos. ¡Comprende las palabras de quien murió en la cruz! Lo dejaron morir allá en Venezuela, mire, un colombiano. No lo quisieron operar por colombiano y lo dejaron morir allá. Cerca de 3.100 niños afectados en su núcleo familiar conforman un capítulo más de esta historia que en cada carpa de los 19 albergues acondicionados para acoger a los connacionales tiene un drama distinto, como el de aquellas madres que, para evitar la incomodidad que suponen estas condiciones extremas para sus hijos, prefieren dejarlos al cuidado de sus padres venezolanos y entregarlos en medio de la barrera que con alambres de púa instalaron las autoridades venezolanas.
Y es que además del cierre en el puente Simón Bolívar y la zona limítrofe con norte de Santander, la ampliación de las restricciones hacia La Guajira en el corregimiento de Paraguachón no solo han perjudicado a quienes habitualmente transitan hacia uno y otro lado, sino que están impactando directa y gravemente la vida de comunidades vulnerables como la población indígena. Cuando a mí me tuvieron un poco gente detenida allá y tiene mujeres hasta 4 o 5 hijos. Desde el pasado 22 de agosto hasta la fecha, han cruzado por Maicao 1.538 personas, de las cuales 375 han sido identificadas como deportadas y 1.163 más como forzadamente retornadas. Muchos de ellos han tenido que padecer condiciones extremas antes de abandonar territorio venezolano. Estábamos de las 6 de la mañana, si no es por derechos humanos que a las 3 de la tarde lo lleva una tacita de agua panela con un sándwich, nosotros pasamos sin comer. Mucha gente que no tenían plata. Para algunos de los deportados y retornados, la única manera de abandonar territorio venezolano para reencontrarse con los suyos sin ser maltratados es cediendo a la presión de la guardia, que se queda con su dinero y pertenencias a cambio de dejarlos ir, así sea por el camino más largo. Y a unos guardias le decían, mire, busque 50.000 bolívares si no quiere que para cambiarle los antecedentes a su papá, porque él es paramilitar. Los atropellos que han quedado consignados en las quejas que día tras día llegan a la Defensoría del Pueblo tienen que ver también con infracciones al debido proceso y con la retención arbitraria de los documentos. Destruyeron los documentos, a mi hijo me lo regresaron para Maracaibo y a mí me mandaron para mi país. Pero las consecuencias para los derechos de quienes viven y se movilizan por la frontera guajira no solo tienen que ver con las agresiones físicas y verbales de los militares venezolanos, sino que afectan temas tan sensibles como su mínimo vital. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿De qué vamos a vivir? ¿Cómo vamos a sacar a nuestra familia hacia adelante? La economía básica no es ajena a los trastornos que ha ocasionado este nuevo cierre fronterizo ordenado por el presidente Nicolás Maduro. Pues no sé, empezar de nuevo, porque para entrar a Venezuela está bastante difícil. Yo dejé un buen trabajo allá, trabajaba, tenía un buen trabajo, buenos patrones, pero bueno, ¿qué hacemos, no? El que manda, manda, aunque mande mal. En medio de este panorama, la Defensoría del Pueblo acudió el pasado 2 de septiembre ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para solicitar medidas cautelares en favor de los colombianos que aún permanecen en Venezuela y de quienes salieron del vecino país sin sus familias ni sus enseres, a la vez que sugirió un pronunciamiento de la Federación Iberoamericana de Ombudsman, FIO, cuyo Consejo Rector emitió una declaración exhortando a las autoridades venezolanas a respetar y acatar las normas del derecho internacional humanitario. Gracias, presidente, y gracias a la plenaria por la atención. Lo primero que tengo que decir es que nunca antes habíamos visto una coordinación institucional volcada a recibir a los colombianos que están en dificultades en este momento. Yo quiero, como defensor, destacar la labor que ha venido desarrollando el gobierno nacional y toda la institucionalidad. No hay una institución que no haya estado a la altura, y no lo reconozco como defensor, lo reconocen quienes hoy están en los albergues, quienes eran recibidos con los brazos abiertos cuando llegaban a tierra colombiana. Por eso, qué importante esta convocatoria que hace la Cámara de Representantes, porque de aquí deben salir unas muy buenas conclusiones, unas conclusiones que inviten a la unidad de la nación, al respaldo institucional, al mensaje a todos los colombianos, que lo que es con los colombianos de la frontera es con todos los colombianos, que lo que es con nuestros hermanos de la frontera es con todos, y sus necesidades son nuestras necesidades. Y además de esa crisis humanitaria que hemos venido denunciando en varias instituciones, entre ellas la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el gobierno debe mandar un mensaje positivo de esta crisis. Como dicen los orientales, las crisis son para manejarlas positivamente. Y qué bueno los anuncios que ayer se hizo en Paraguachón, que ya venía el gobierno trabajando, pero que como defensor del pueblo estaré vigilante, que el agua, que la salud, que la educación, que todo lo que se ofreció ayer en buena hora se cumpla y que le llegue a todos los colombianos. Y qué bueno que ocurra eso en otras regiones del país. De suerte que qué bueno que el Congreso, que tiene esa tradición tan reconocida afuera cuando nos hacemos los encuentros internacionales, tiene una tradición democrática, y el gobierno y el jefe del Estado no ha sido inferior a esa tradición democrática de buscar la salida
por los canales que corresponden. Qué bueno que no nos hemos dejado provocar, qué bueno que el profesionalismo, la formación de nuestra fuerza pública no ha caído en esas provocaciones, que su intervención ha sido única y exclusivamente humanitaria, hombro a hombro con todas las instituciones allá, pendiente de todos los colombianos. Qué bueno que eso ocurra y por eso hay que hacer esos reconocimientos, esa tradición. Por otro lado, acudí a Washington a presentar unas medidas cautelares, quienes de manera oportuna nos recibieron y al igual que otras personas y otras instituciones invitamos a la Comisión Interamericana, quien atendió de inmediato esa visita, quien pidió una audiencia privada con la Defensoría del Pueblo para que les explicáramos a centímetro el problema humanitario y cómo lo veníamos manejando, y no estamos pidiendo nada diferente, respetuosos de la soberanía de Venezuela. Lo único que estamos pidiendo es que Venezuela respete y acate su misma constitución, su misma ley. No estamos pidiendo nada diferente. Que todos los colombianos tienen derecho a una notificación, a un juicio justo, a unos recursos que trae la misma ley venezolana, pero que lamentablemente no se han respetado. Y por eso pedimos la intervención de un organismo internacional como es la Comisión Interamericana, pidiendo esas medidas previas, que cesen las deportaciones colectivas, que cese el maltrato, que den las órdenes que tengan que dar para la unificación familiar y finalmente que no continúen tumbando y derribando las propiedades de los colombianos. La Defensoría tiene 2.554 quejas por maltrato físico, por rompimiento de la unidad familiar, por incautación y destrucción de documentos, por derribamiento de sus propiedades y por haberle impedido sacar sus muebles y enseres. Por eso la invitación que yo he hecho a mi homólogo de Venezuela, deberíamos estar allá en la frontera, allá en el puente, haciendo operaciones humanitarias. No soy de los que creen que la Defensoría del Pueblo está para defender gobiernos. A nosotros, ustedes en este Congreso, esta Cámara me dio un mandato y es trabajar por los derechos humanos. Y esa es la invitación que he hecho. Los gobiernos, que sus resultados los defiendan solos, sus funcionarios, pero que nosotros, los que trabajamos por los derechos humanos, estemos allá donde nos corresponde, buscando la unidad familiar, buscando el respeto del debido proceso, buscando absolutamente todos esos mecanismos nacionales e internacionales que nos ha dado las legislaciones para que le respeten a los seres humanos algo que es universal, los derechos humanos. Muchísimas gracias a ustedes, muy amable presidente.